Un saludo muy especial para todos los que están viendo este programa de preguntas y respuestas en el canal. Vamos a comenzar con las que tenemos para el día de hoy. La primera, Getsemaní, escribe: cuando Abraham descendió a Gerar, ¿Sara se sometió a su marido? ¿Por eso hizo lo que dijo su marido? ¿Se puede llamar sometimiento al comportamiento de Sara? La Biblia no habla de someterse, sino de subordinarse o de sujetarse. Lo que Abraham hizo con Sara en ese descenso a Gerar, temiendo por su vida, entregó a Sara lo que podía ser un acto de impureza muy grande y relacionarla con otro hombre que no fuese el mismo marido suyo, por miedo a las consecuencias que podía tener. Eso es una debilidad de Abraham colosal. Sara acepta la sugerencia de Abraham, pero la idea de someterse en obediencia incondicional de la mujer al marido en cualquier cosa que le pida no está en la Biblia. Hay subordinación, es decir, aceptación de un orden, pero no hay sometimiento. En el caso de Abraham tiene que ver con el egoísmo que acabo de mencionar para evitar males mayores. Ángela Silva: ¿es correcto este pensamiento teológico a la luz de la Biblia? No somos salvos por Cristo, sino que somos salvos por Dios por medio de Cristo. Es incorrecto. Somos salvos por Cristo, no por medio de Él. Cristo no es un instrumento de salvación, es el Salvador. Por tanto, no hay ningún otro que pueda salvar, otro nombre, que es otra persona, que pueda salvar al hombre que sea Cristo mismo. No hay duda ninguna que la salvación es de Dios y que Cristo es una persona divina. Pero esto es otro tema que tiene que ver con la teología soteriológica de la salvación, pero la frase que se menciona en la pregunta no es correcta. Ángel Silva: el cristianismo no es una necesidad, sino que el cristianismo es vida de Dios. Por tanto, ¿qué diferencia hay entre religión y cristianismo? ¿Es que la religión es una necesidad? Bueno, no entiendo nada la pregunta, honestamente. Cristianismo, necesidad, no sé quién lo dice. Cristianismo, vida de Dios, tampoco sé de dónde sale. Lo que sí es cierto es que cristianismo no es religión, esto sí, es relación con Cristo, vinculación con Cristo. Cristianismo no se trata de una religión que el hombre adopta, sino de una posición en Cristo, en la que Dios coloca a todo aquel que cree. Luis Gabarre: me quedé un poquito decepcionado y al mismo tiempo ilusionado cuando le pedí que exhibiera las firmas de Charles Ryrie y no pudo porque estaba de viaje, y me ilusioné también porque mencionó al doctor Pentecost. A estos dos varones yo los admiro muchísimo. Le vuelvo a solicitar que enseñe ahora las dos firmas y nos comparta su experiencia. Si tiene a bien compartirlo, será una bendición. Bueno, hermanos míos queridos, esto yo lo voy a hacer. Voy a enseñaros dos firmas de estos dos hombres en dos libros de mi biblioteca. Pero no sigamos a los hombres, por favor. Tenemos que seguir a Cristo. La importancia de un libro firmado es que el autor al que conoces puso su autógrafo ahí y es un elemento de curiosidad más que de bendición. Mi relación con estos y con otros hombres de Dios es tan amplia que tendríamos necesidad de muchos programas para contaros un poco de ellas. Voy a poneros delante una Biblia, la Biblia de estudio Ryrie, antigua, y la firma del doctor Ryrie con la fecha correspondiente cuando lo hizo, el 17 del 7. Yo tengo esta Biblia, no recuerdo de qué año, solamente pone el día y la fecha, pero habéis visto la firma de él.
pongo una dedicatoria del hermano Dwayne Pentecost, a mi amado hermano Samuel Pérez, Dwayne Pentecost, Dallas, Texas 13485, y una cita de Colosenses 1:18b. Bueno, con esto se satisface la curiosidad, pero no voy a mostrar más firmas de más libros porque no tiene gran importancia eso. Luis Gavarre, soy pastor de Filadelfia. Le admiro en todas sus enseñanzas. ¿Me puede contestar sobre un tema que expresó sobre que Cristo sintió la muerte espiritual en el Calvario, en el desamparo, combinado con el texto de Hebreos? Le suplicó al que le podía librar de la muerte. Bueno, la muerte en la Biblia, como he dicho muchas veces, es un estado de separación. Muerte física, la separación que se produce cuando la parte material, cuerpo, se separa, valga la redundancia, de la parte espiritual, y se produce la muerte física. La muerte espiritual es la separación del hombre y Dios a causa del pecado. En la cruz del Calvario, Dios trasladó a la cuenta de Cristo, valga esa expresión, la deuda de mi responsabilidad penal, y Él la extingue. Para poder extinguir la responsabilidad penal tiene que ser ejecutada. La paga del pecado es la muerte, tanto física como espiritual. Y durante el tiempo en que las tinieblas rodean el lugar donde Cristo muere, la Biblia habla de que el Padre lo trata como si fuese un pecador, para que yo tenga el perdón de mis pecados en él. Es hecho por nosotros maldición. O como dice el escritor, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Cristo experimentó, no sintió, experimentó la muerte espiritual durante las horas de tinieblas en la cruz, en donde ha sido desamparado del Padre, no abandonado. La separación es mucho más importante que el abandono. Abandono es dejarlo a un lado y marcharse. Separación es mantenerse ahí donde estás y no echar una mano de ayuda al que muere cargado con el pecado del mundo. Por eso el Salmo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cristian Doncel, ¿cuál debe ser el cuidado y trato de un cristiano con los animales o mascotas? ¿Y cuál debe ser su límite para no caer en la idolatría que tanto se ve hoy en día con los animales? Mira, Dios colocó los animales bajo el hombre, pero se ocupó de ellos para que el hombre los cuide. Luego el hombre tiene una responsabilidad con los animales, especialmente si los tiene en su casa, y es proveer para sus necesidades y cuidar de ellos, no maltratándolos. Pero cuando tú haces de un animal un ídolo, un dios, estás cayendo en un pecado serio. Y cuando estás dándole al animal lo que los hombres necesitan, estás pecando también. Por tanto, tenemos que tener límite en todas estas cosas. Se establece otra conversación en el canal. Eduardo Jiménez. Me gustaría que me explique por qué Jesús tuvo la necesidad de tener que bautizarse en el bautismo de Juan, si el bautismo de Juan era para perdón de pecados, siendo Jesús lo santo. ¿Por qué esa insistencia para pasar por él? Es decir, por el bautismo. Y no pongo en duda la impecabilidad de Cristo. Bueno, Cristo respaldó con el bautismo lo que Juan estaba haciendo y testificó con eso la procedencia del bautismo de Juan, que no era de los hombres, sino que era del cielo, era de Dios. Y Cristo se bautizó para cumplir toda justicia. Pero ojo, nunca Cristo tuvo pecado, por tanto nunca tuvo necesidad de arrepentimiento. Por tanto, el bautismo de Juan para Jesús no era un bautismo de arrepentimiento, sino que Jesús se bautizaba testificando de que el bautismo que Juan estaba realizando había sido establecido y ordenado por Dios. A esto interviene Manuel Ruiz de Morales Cortés
para darle una respuesta a la pregunta del hermano. Y dice que Cristo tuvo que cumplir toda justicia y añade un párrafo que quiero destacar. Él, aun siendo Dios, tuvo que cumplir toda justicia y toda la ley sin fallar en nada para ser perfecto y limpio. Ojo con esto, querido Manuel Ruiz. Cristo no tuvo que cumplir nada para ser perfecto y limpio. Lo era porque es Dios. No se trata de que Cristo necesita cumplir toda la ley para ser perfecto, porque la ley expresa, se revela, se cumple, se manifiesta en Cristo. Él es perfectamente limpio y eternamente impecable. Por tanto, cuidado con lo que tenemos o lo que afirmamos en relación con Jesús y en relación con la santidad de Cristo. William Osvaldo Pérez, ¿qué función cumple el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Jesús tenía apellido? ¿Qué son los ángeles elegidos? Bueno, muchas preguntas, 3 preguntas por lo menos formuladas juntas. Primeramente, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo cumple funciones de creador, Génesis capítulo 1, versículo 2, de conductor del pueblo de Dios, de capacitador para operaciones especiales como por ejemplo la construcción del tabernáculo, de inspirador de la escritura, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso de apellido en Cristo? Si se trata de vincularlo históricamente a un padre y a una madre y a una ascendencia, es verdad, y para eso están las 2 genealogías, la de Mateo y la de Lucas. Se llama ángeles escogidos a los que se han mantenido fieles a Dios sin caer en el pecado de Satanás y que ya no pueden caer de ningún modo. Esperanza T. Barbenancio. Entonces unas declaraciones de Sproul que dice que Dios no ama a todo el mundo en la forma que el mundo cree, sino que está enfocado especialmente a los que están en Cristo. Mi querida hermana Esperanza, cada uno puede tomar la posición que desee, pero no me interesa lo que los autores dicen, sino lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña enfáticamente que Dios ama a todo el mundo. ¿Quieres un ejemplo? Uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra conversación. Miguel Iñán, estoy estudiando el Evangelio. Si me podría explicar cuál fue el trato que tuvo Dios con nuestro Salvador en la cruz. Leo 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sobre todo la parte que dice, por nosotros lo hizo pecado. Bueno, no hay duda ninguna que la respuesta es muy simple. Dios trató a Cristo como sacrificio expiatorio por el pecado. Por tanto, el que es inocente y santo, santísimo, es considerado como pecador y pecado en sacrificio expiatorio por el pecado del hombre. De manera que vuelvo a mencionar lo que dije hace un par de preguntas atrás, en respuesta a un par de preguntas atrás, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Las palabras fue hecho pecado, es que ese cordero perfecto, sin defecto alguno, es colocado como sacrificio expiatorio por tus pecados y por los míos, que es la conversación y respuesta correcta que hace a esta pregunta Manuel Sandoval. Josué Alamilla, creo que hablo por una gran cantidad de hermanos. Le pedimos que nos enseñe su biblioteca, además de las firmas de teólogos que han sido usados para bendecir su vida. Las firmas de teólogos las he mostrado hace un momento, y mostrar mi biblioteca es un problema de utilizar la cámara que estoy usando para grabar estas preguntas. Aquí detrás de mí tenéis la biblioteca mía dividida en módulos, veis ahí uno central, 2 al lado, multiplicáis eso hasta
que lleguéis a colocar 2.990 y tantos libros, 3.000 libros en números redondos que están extendidos a lo largo y ancho de esta habitación donde yo estoy, y los que no caben en esta habitación están colocados en otra habitación de mi casa, porque la biblioteca entera no cabe en una sola habitación, de modo que tendría que hacer un discurrir por mi casa, por el piso donde yo vivo, para que podáis ver mi biblioteca. Basta con que veáis que hay una serie de libros colocados atrás, todos numerados, hay una base de datos para poder localizar los libros, etcétera, etcétera. Jalof, ¿la imposición de manos es solo para los ministerios? La imposición de manos es una señal de identificación con el que realiza alguna tarea. Por ejemplo, se impusieron las manos los de la iglesia de Antioquía a Pablo y Bernabé cuando salieron al ministerio desde aquella iglesia. Simplemente la imposición de manos no confiere ninguna gracia especial, es simplemente una identificación que se puede utilizar simbólicamente para cualquier tarea que se encomiende en la iglesia o para un determinado ministerio específico que una persona tenga en el ejercicio de un don. Juan Fernández, últimamente los católicos se defienden preguntando a los evangélicos que les muestren un pastor conocido del siglo II. Si le haces la misma pregunta a ellos, menciona a Ignacio de Antioquía. ¿Cómo contestar a esto? Verdaderamente Ignacio de Antioquía era católico. El término católico significa universal. Por tanto, la Iglesia de Cristo como única iglesia es iglesia católica en el sentido de que donde esté universalmente extendida es la única iglesia de Cristo. En tiempos apostólicos y en los siguientes 2 siglos había pastores en muchas iglesias, pero no se puede utilizar el término de pastores católicos para vincularlos con una iglesia denominación que está extendida por muchas partes del mundo, pero que no es la iglesia de Jesucristo. Por tanto, todos los hombres de la iglesia lo son de la única iglesia de Cristo y no de denominaciones o de macroiglesias o de iglesias nacionales. Tratar de conferir el sentido de católico a una determinada iglesia en el mundo de hoy es errar de plano en la definición de la palabra y en la aplicación lógica de lo que es la iglesia de Cristo en la tierra. Oviedos. Sigo sin entender la orden de salvación en el Antiguo Testamento. Indiscutiblemente es sólo por gracia mediante la fe. Pero ¿cómo era la acción? Puesto que el Espíritu Santo no moraba en el hombre como ahora. ¿Me lo puede explicar? El hecho de que la morada del Espíritu en el creyente sea de esta dispensación no significa que los creyentes del Antiguo Testamento no fuesen salvos, aunque el Espíritu no morase en ellos en el sentido en que ahora mora en la iglesia. Morada es una cosa, salvación es otra cosa distinta. Joel Blázquez Heredia, la expresión de Mateo 24:8, dolores de parto, ¿se refiere a un tiempo antes de la gran tribulación o al tiempo de la tribulación? Se refiere al tiempo en general, porque Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 22, habla de que nosotros, los cristianos, los herederos de salvación, estamos sufriendo dolores de parto o sintiendo dolores de parto. Por tanto, se refiere en general a la situación de tribulación por la que los cristianos pasan en la tierra, y se refiere también al periodo de la tribulación que se originará durante la última semana, los 7 últimos años de la época de los gentiles. A.F. Frank. Hay quienes enseñan que durante la gran tribulación solamente serán salvos 144.000 judíos y ya no habrá salvación para los gentiles debido a que en ese tiempo Dios vuelve a buscar el remanente de Israel. Esto generalmente se enseña tomando en cuenta Romanos 11, 25, 26. ¿Me puede ayudar aclarándolo? El Evangelio en la última semana, en los últimos
7 años de la dispensación o del tiempo de los gentiles será predicado en todo el mundo. Y miles de personas, no solo judíos, serán alcanzadas para Cristo. Todo Israel será salvo. No se refiere a los israelitas como descendientes físicos de Abraham, sino a los creyentes que descienden de Abraham por medio de la fe. Romanos capítulo 4, versículo 16. Elías Jiménez pregunta, hay un texto que me desconcierta. Ezequiel 14:9. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Sé perfectamente que Dios no puede mentir ni contradecirse, por eso me resulta un tanto extraño el texto que diga que él engañaría al profeta. Esto va en una línea similar a cuando se endurece el corazón. Bueno, Ezequiel está hablando de un profeta mentiroso que dice a las gentes, oíd la palabra de Dios. Y eso que él habla es engañoso, no es verdad. Por tanto, Dios mismo se formula ahí una pregunta que debe ser respondida. ¿Acaso estoy yo engañando al profeta? Está diciendo una revelación que no procede de Dios y que no es verdad. Por tanto, Dios va a actuar contra el profeta mentiroso y va a castigar su mentira que trata de engañar a las gentes afirmando que la palabra que él pronuncia había sido dada por Dios mismo. Alberto Carmena, Judas debía ser salvo, ya que él fue elegido para ser quien entregase al Señor. ¿En dónde se dice? ¿En qué lugar de la Biblia se afirma que Dios había escogido a Judas para que entregase a Cristo? No fue elegido para tremendo pecado, sino que lo hizo voluntariamente al ser poseído por Satanás. Es verdad que la profecía ya lo anunciaba como el hijo de perdición, pero nadie puede decir que Dios escogió a Judas para que fuese Judas quien entregase a Jesús y no tuviese salvación. Por tanto, analicemos con cuidado la Biblia. Y es más, Cristo dio opciones a Judas. Al final le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ezequiel Castro Manzano. ¿Cómo saber entre varios pastores de una iglesia cuál debe ser el pastor principal? Bueno, eso de pastor principal es una forma de presentar a aquel que preside la congregación, que preside tal vez el consejo de ancianos, o el aparentemente más destacado de entre los pastores de la iglesia. Ese pastor se reconoce por su capacidad, por su experiencia, por sus dones, por su ejemplaridad. Los pastores en la iglesia están al mismo nivel. Ahora, es cierto que no hay, y es indudable, que hay siempre un liderazgo más grande, más fuerte en uno de ellos que en el resto de los pastores de la congregación. Manlug. Me identifico con la teología reformada, pero creo en manifestaciones de hablar en lenguas angélicas, ya que soy testigo de esas cosas sobrenaturales. Y claro, son para edificación personal. Ahora, que existen manipulaciones, sí lo creo, ya que soy testigo de pastores que dicen a las personas, repite esto, y las personas inician repeticiones. Claro, eso es algo extrabíblico. Primero, ¿qué son lenguas angélicas? Es un idioma de los ángeles, es un ruido que se formula ininteligiblemente. Los dones tienen que estar sujetos al espíritu del que los ejerce. Las lenguas son un don, por tanto no todos pueden hablar en lenguas. Y ser testigo de cosas aparentemente sobrenaturales no significa que procedan de Dios, ya que Satanás opera milagros mentirosos. Hablar en lenguas no es expresarse en un lenguaje ininteligible que no tiene forma de ser traducido. La Biblia enseña en todas las veces que aparece esa palabra lenguas que son idiomas perfectamente traducibles en el contexto en que se están escuchando. Edu Da.
¿Qué enseña el pasaje de 1 Corintios 11, 2, 15 sobre el velo? He escuchado las siguientes posturas. Enseña que se debe usar, pero que no es para esta época. Segundo, que se debe usar aún en la actualidad por ser enseñanza y por tanto se eleva a la categoría de doctrina. 3. Que no se debe usar porque a la mujer les dado el cabello. 4. Es muy confuso el pasaje para tenerlo como doctrina. ¿Qué dice el pasaje? Este asunto que tiene que ver con el velo ha traído más problemas que bendiciones. No podemos elaborar o enseñar que el uso de un velo que cubre la cabeza femenina es asunto doctrinal y mucho menos de doctrina fundamental. Hay que estudiar convenientemente qué es lo que se utiliza, qué es lo que Pablo entiende cuando dice la mujer se cubra en la congregación. Pablo tiene un sustantivo para velo en el idioma griego y lo que él utiliza es un verbo, kalupto, que significa tapar, cubrir por encima, y más sorprendentemente lo modifica con una preposición kata, kalupto, taparse con lo que desciende para abajo, y para mayor dificultad le añade un alfa privativa en alguna parte de ese capítulo, akata kalupto, que significa sin aquello que cuelga para abajo. Es un problema muy serio distinguir qué cosa es y por tanto explicar esto sería ahondar y producir una confrontación en un asunto que no puede ser doctrina fundamental. Alguno va a decir que en ese pasaje hay un versículo que dice que la mujer tenga señal de autoridad sobre su cabeza, pero la palabra señal no está en ningún texto griego, ni buenos ni malos, de los que se usan o contienen, mejor dicho, ese pasaje del Nuevo Testamento. Getsemaní. Según el pasaje de Mateo 19:7, ¿cuál fue la principal causa de dar carta de divorcio y repudiar? Bueno, Cristo lo dice en el versículo siguiente. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero no fue así desde el principio. Manuel Sandoval, ¿cree usted que las maldiciones generacionales existen en personas no creyentes? No tengo ninguna evidencia bíblica ni conozco nada de maldición generacional. Por tanto, no puedo responder a si esto es individual o es colectivo. No hay ninguna evidencia bíblica sobre este asunto. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Damos gracias por vuestra atención. Pedimos a todos los que participáis en este programa de preguntas, escuchando o enviándolas, seguid haciéndolo por favor. Pedimos que comuniquéis la existencia del canal a otras personas si este ministerio que hay dentro del canal puede ser de bendición para otros, como lo es también para vosotros, según vuestro testimonio personal. Que el Señor os ayude y os bendiga a lo largo de estos días.